Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre el mito de Eros y Psique. Pero antes de empezar, voy a hacer la aclaración que suelo hacer al principio de cada video, y es que de estas interpretaciones que expongo aquí, no queremos posicionarlas como las interpretaciones verdaderas, sino que la intención de este canal es entregar a ustedes, a nuestra audiencia, una serie de mensajes y reflexiones que susciten en ustedes sus propios insights, sus propias interpretaciones, con el fin de que ustedes también las puedan compartir con nosotros, las puedan compartir entre ustedes, porque eso es lo que enriquece justamente estos procesos, y es entender que acá la verdad absoluta no la posee nadie. Yo no soy ninguna autoridad, sino que yo entrego a ustedes lo que sé desde mi experiencia, mis conocimientos, mi propia sensibilidad perceptiva. Bueno, dicho esto, me gustaría empezar ahora sí. Digamos que ya en el video de Adán y Eva, el primer video que hablamos, lo que expuse, hablé sobre la importancia la curiosidad que me produce y la importancia que tiene a mi juicio la percepción que tenemos de ese principio femenino, ¿no? Aquí vale la pena primero hacer una breve aclaración conceptual, y es que cuando hablamos de principio femenino y masculino no hablamos de hombres y mujeres, sino que hablamos de unos principios que habitan en nosotros, en nuestro mundo interior, en nuestra vida psíquica, y que todos tenemos ambas polaridades, ¿no? Es decir, como lo plantea la astrología, y lo podemos ver en una gran cantidad de fuentes mitológicas de distintas culturas, es que todo opera, o bueno, el mundo y la vida más allá, la vida y el misterio operan a partir de las polaridades, de los opuestos, ¿no? Entonces, lo importante aquí y la reflexión es que nos debemos llevar es que esos opuestos no están afuera, sino siempre empiezan adentro, ¿no? Entonces, los principios de lo masculino y lo femenino son justamente principios que albergan en nuestro interior, y todos tenemos un principio masculino y uno femenino. Entonces, en la astrología y si miramos nuestra carta natal, siempre vamos a encontrar el principio masculino representado por Marte y el principio femenino representado por Venus, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba, justamente, si quieren podemos, si les interesa, podemos hacer un video ampliando un poco el tema, explorándolo. Pero para no alargarme mucho, en el video de Dani Beba yo hablaba justamente de este imaginario que tenemos cultural, de que lo femenino es un ente pasivo, ¿no? Es una energía pasiva, es algo que siempre es a la espera de su componente activo masculino para llevar a cabo algo, ¿no? Y justamente yo decía que a mí me parece que es un imaginario erróneo, y que debemos empezar a conectar más con ese principio femenino, porque ese imaginario solo nos está mostrando o es síntoma de esa desconexión y de esa falta de valor que le hemos dado a lo femenino, ¿no? Otra vez no hablo de mujeres y hombres, sino de esa energía que habita en todos nosotros, sin importar el sexo que tengamos o el género con el que hayamos sido asignados cultural y socialmente, o con el que nos identifiquemos. Entonces, ya dicho esto, digamos que me parece importante traer a colación el mito de Psique y Eros, porque justamente a mi juicio creo que ahí vemos otra vez o podemos degustar de una manera más clara esa naturaleza de esta energía anímica, de este principio femenino. Y bueno, para quienes no conocen el mito, yo siempre prefiero que busquen, incentivarlos a que busquen, investiguen, y después eso les va a hacer más sentido a esta serie de videos. Pero voy a hacer una breve recuento del mito, a pesar de lo que acabo de decir, para que nos ubiquemos, ¿no? Y es que Psique era hija de un gran, poderoso rey. Hay distintas versiones del mito, como siempre, y era la menor de 3 hermanas. Entonces era la más bella, dicen, lo que coinciden todos los relatos es que era la más bella de todas. Pero por esa misma belleza, valga ahí la paradoja,
era la única que no tenía un pretendiente. Sus otras dos hermanas se habían logrado casar con personajes poderosos políticamente, pero ella no tenía ningún pretendiente justamente porque nadie se atrevía a acercarse a ella por su increíble belleza. A tal punto que ella era admirada por todo el reino. Y esto genera los celos de Afrodita, o Venus, justamente, porque los humanos habían dejado, en este reino, los humanos habían dejado de venerarla por venerar o por estar pendientes de la belleza y de admirar la belleza de Psique, una simple humana. Entonces, digamos que esto es lo que desata toda la historia, porque por un lado, Afrodita, claramente, como suele ocurrir en los mitos, especialmente en la mitología griega, Afrodita que llega y despierta sus celos de esta situación y se ve en la tarea de tomar acción, ¿no? Dice, necesito eliminar a Psique. Entonces hace todo un complot para engañar a Psique. Y por otro lado, pues los padres también están asustados, están preocupados porque es la única hija que les queda y no tiene ningún pretendiente. Entonces ellos van al oráculo y el oráculo justamente les dicen que el destino de Psique es casarse con un monstruo alado que la encerrará en una cueva y le traerá mucho dolor y sufrimiento. Bueno, en algunas versiones creo que es Apolo quien les trae el mensaje, en otras es el oráculo. Bueno, lo importante más allá de las minucias es cómo al final Psique termina, digamos, Afrodita, perdón, decide llevar a cabo su plan y manda a Eros, su hijo, o Cupido, para que se encargue de llevar a cabo el plan. Entonces, bueno, lleva a Afrodita, perdón, lleva a Psique a un castillo y le dice que va a ser su esposa, todo esto sin que Psique lo vea. Y finalmente, cuando la noche que él la va a matar, en algunas versiones se enreda se clava accidentalmente su propia flecha, en otras simplemente la luz de la luna revela la belleza de esta mujer y él queda enamorado de Psique. Eros se enamora de Psique. Entonces decide no matarla, sino dejarla en el castillo y le da todas las comodidades y demás, y le da todo lo que ella quiere bajo la condición de que nunca lo vea. Entonces Eros solo aparece a escondidas en la noche y sí que nunca lo puede ver. Bueno, finalmente una noche la curiosidad puede con Psique y ella con una de estas lámparas grandes trata de estas lámparas de aceite grandes, trata de iluminar el rostro de Eros, y cuando se da cuenta no es ningún rey ni ningún príncipe, sino que es un dios con quien está, cuya belleza es increíble. Y en este acto riega por accidente un poco de aceite, en algunos casos en una versión es en un hombro, en otras es en el rostro. El caso es que al romper la promesa que le había hecho, Eros se siente indignado y se va y le dice que no es digna de su amor. Y bueno, pues le cuenta todo a Afrodita y bueno, finalmente sí que va en búsqueda de Eros y para ganar su corazón, pues Eros sí que se encuentra con unas ninfas que le sirven a Afrodita y ellas son quienes la llevan a donde Afrodita, advirtiéndole que Afrodita, que ella no está en los afectos de Afrodita. Y bueno, finalmente sí que pide, por decirlo así, la mano de Eros, pero Afrodita le pone una serie de condiciones, es básicamente una serie de pruebas que ella debe pasar, que finalmente con mucha dificultad la logra pasar con ayuda de distintas criaturas mágicas y animales. Y bueno, la última prueba, creo que es lo más importante, es que ella debe ir hasta el inframundo, donde Perséfone, que es la reina del inframundo, y pedirle que le llene un cofre de su belleza eterna para que ella se convierta para que ella tenga la belleza de un dios, porque es la condición que le pone Afrodita, la última condición que le pone Afrodita a Psique para poder casarse y ser digna de casarse con su hijo. Pero Perséfone le advierte que
al darle esto, esta belleza en el cofre, ella debe esperar a llegar otra vez al mundo de los vivos para poder abrirla, abrir el cofre y que la belleza la irradie, porque de lo contrario en el inframundo lo que le va a provocar es la muerte. Entonces sí que toma el cofre en donde está la belleza que le dio Perséfone y se va, y justo un poco antes de subir las escaleras que conectan el inframundo con el mundo de los vivos, ella decide abrir por curiosidad el cofre y dice, ya llegué, ya prácticamente estoy en el mundo de los vivos, y lo abre y todavía está en el inframundo, así que ella muere. Y Eros, que venía siguiéndola de cerca todas sus hazañas y sus triunfos en estas pruebas que le ponía Afrodita, pues se compadece de ella y lo inspira para ir en su rescate. Y bueno, los dioses conmovidos le terminan otorgando la vida eterna para que Psique, después de su valentía, pueda estar finalmente con Eros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el relato de una manera, contado de una manera sintética, burda. Muchos podrán encontrar distintas versiones con más detalles, etcétera. Los invito también a investigar, creo que eso es también importante. Y fíjense que, bueno, ya pasando a la parte como de la interpretación y lo que me interesa que nos enfoquemos, es que, bueno, en primer lugar, fijémonos cómo aparece un tema importante, que es el tema de la figura de Psique, ¿no? Primero, la psique, pues en griego es alma, ¿no? Y cómo su pureza, que se traduce como en esta belleza, es lo que inspira, ¿no?, a muchos, pero nadie es capaz de acercarse a ella, ¿no? Y que únicamente la persona que es capaz de finalmente acercarse a ella es Eros, que parece que es como si estuviera casi hechizado, no se deja ver, ¿no? Es decir, esta cuestión del ser, el ocultarse, a mi juicio tiene una relación muy fuerte con este tema de el hombre que todavía está atado emocionalmente a su madre, su vida afectiva está demasiado atada a su madre, y no es capaz de mantener o de tener una relación, de mostrarse como es y de mantener una relación íntima con una mujer, ¿no? Entonces aparece algo que ya hemos venido tratando en el canal, que es la cuestión de ese proceso también de transición hacia la madurez, hacia la adultez, donde este joven prefiere finalmente correr hacia las faldas de su madre cuando Psique descubre quién es, ¿no? Cuando Psique descubre su verdadero rostro. Y en estas versiones del mito en donde lo quema, pues también hay una relación con el dolor y con las dificultades que puede tener el hecho de empezar una relación con lo otro, ¿no? Justamente el principio de lo femenino y lo masculino lo que nos invita es salir del clan, salir de lo conocido, salir de las tradiciones de lo familiar hacia un otro que es distinto, que al principio puede parecer opuesto a mí y que por eso es algo que me inspira, algo que me atrae, ¿no? Pero ya mantener esa relación con lo otro me implica un nivel de madurez, me implica empezar a integrar nuevas partes de mi propia psique, de mi propio carácter, aprender a darme cuenta de aquello que permanecía quizás invisible en ese clan, en ese grupo familiar, porque es que todos lo vemos de esa manera. Entonces tengo que empezar a entender cómo es la perspectiva de la otra, cómo es el dolor de la otra, que es distinto a mi dolor, cómo es la manera de ver las cosas, las creencias de la otra frente a los míos, ¿no? Y eso implica ese nivel de intimidad, ¿no? Y cuando él se va, digamos, es justamente el principio femenino, Psique, quien va detrás de Eros, ¿no? Y Psique, en este proceso, fijémonos cómo pasa de ser el alma pura a todo un proceso incluso de muerte y resurrección, ¿no? Va hasta el inframundo, se enfrenta y logra pasar a Caronte, al Cancerbero, para lograr llegar a donde Perséfone y convencerla de darle esa belleza, ¿no? Y es después de que pasa toda esta serie de pruebas que es realmente tiene el valor de poder estar con Eros, ¿no? Que es su principio masculino. Y este es el proceso de maduración, por decirlo así, visto desde el punto de vista del mundo interior, de la psique femenina, ¿no? Es decir, esa alma pura debe pasar por un proceso también. Porque si nos quedamos como almas puras, nos quedamos otra vez como Adán y Eva en el paraíso.
¿no? Nos quedamos en este estado en donde todo es bonito, todo está muy bien, me quedo bajo el ala de mis padres, en donde todo me lo dan, yo soy el niño bueno, la niña buena y me porto bien y listo, y se me acabó. Pero hay algo dentro de nosotros, y fijémonos acá otra vez en en Génesis 3, la caída de la humanidad, estamos hablando de cómo Eva, que es la vida, el principio de vida, el principio también femenino, que tienen una relación, ¿no? El principio de vida y el principio femenino están estrechamente relacionados, ¿no? Y es justamente ese principio de vida, el impulso a vivir, el que entra en contacto con Plutón, ¿no? Bueno, con la serpiente, con Satanás. Y es quien le permite dar ese salto de conciencia para arrojarse hacia la incertidumbre que resulta ser la vida, ¿no? Que es la vida, básicamente la vida es el ser arrojados, desterrados de ese paraíso, ¿no? Y que justamente es lo incierto, lo nuevo, lo diferente, porque no lo conocemos, porque no está dentro de lo que hemos venido viviendo dentro de ese mundo, ese pequeño mundo del clan, ese pequeño pueblo en el que vive el héroe, ¿cierto? Esa pequeña familia y esas costumbres. Entonces, el pasar por esta serie de pruebas implica ese proceso de maduración, y que además volvemos otra vez con la conexión de los instintos, cómo lo femenino nos conecta y nos ata a nuestros instintos y nos reconcilia con nuestros instintos, justamente porque en el mito de Eva veíamos su relación con la serpiente, ¿no? Y acá vemos es como Psique en cada una de estas pruebas se ve desbordada, ¿no? Dice, uy, no, no, yo ya, no, esta prueba que me puso Afrodita es imposible de pasar. Y llega alguna criatura y dice, no te preocupes que yo te ayudo, ¿no? Entonces es la conexión con ese lado animal. Y es darnos cuenta que en esos momentos de crisis, porque justamente lo que tiene Psique son momentos de crisis, ¿no? Es en donde encontramos esa conexión con los instintos que nos ayudan a sobrellevar esas dificultades en la vida, ¿no? Justamente esos momentos que decimos, no sé qué hacer, no, creo que acá fue, esta situación no tiene ninguna salida. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y es en ese momento de crisis en donde yo siento que me estoy desbordando, que de pronto puedo tener un ataque de pánico, que digo, no, se me cayó el mundo, aparece algo dentro de mí que me muestra el camino, ¿no? Me lo señala. Y entonces veíamos en el mito de Adán y Eva era la serpiente, acá son estas criaturas que ayudan así que a sobrellevar todos estos y a superar estas pruebas. Y finalmente, fijémonos cómo es Psique quien en realidad está o logra inspirar a Eros. Y gracias a esa inspiración es que ella logra este proceso de muerte-renacimiento. Y en este morir y volver a nacer, es que logra encontrarse con ese otro principio, que es el principio masculino, y es ver cómo lo femenino inspira a lo masculino a tomar una nueva acción, ¿no? Y que esa unión es justamente la comunión y el balance, el encuentro de esos dos seres que están y que albergan en nuestro interior, ¿no? Tanto lo femenino como lo masculino, que creo que es muy importante, sobre todo en la sociedad que vivimos hoy en día, en donde tenemos una gran crisis, creo que tanto en la expresión de lo masculino como en lo femenino, porque vivimos en un mundo del poder, ¿no? En donde si no nos mostramos públicamente invulnerables y no nos operamos bajo la lógica yo te destruyo antes de que tú me destruyas, no estamos expresando esa masculinidad, ¿no? Cuando eso es, digamos, la manera más grotesca y más, digamos, la energía más baja de ese poder masculino. Mientras que lo femenino está también relegado a la sombra, en la medida en que el mostrarnos vulnerables, como lo hacía Psique diciendo, no puedo, me desborda esta situación para realmente encontrar una ayuda, ¿cierto? Es también mal visto, ¿no? Es decir, no podemos desbaratarnos así, ¿no? Todo lo tenemos que poder. Entonces, bueno, yo les dejo esta pequeña reflexión. Y justamente me gustaría ver sus comentarios, también que escriban, no sé, escriban por WhatsApp, etcétera, qué piensan de esto, qué les resuena, qué se llevan de esto, cuál es la relación que tienen, y esa sería una pregunta que me gustaría hacerles, cuál es la relación que ustedes tienen con ese otro principio, ¿sí? ¿Cómo conectan ustedes con la vida, con eso que les inspira? ¿Por qué se levantan todos los días, ¿no? ¿Qué es eso que realmente les produce
algo que disfruten, que es lo que los llama a disfrutar la vida, que es básicamente también lo venusino, el principio de lo femenino, y que es lo que los lleva también a tomar acción, ¿no? Tomar acción de una manera asertiva, no necesariamente desde esa agresividad, porque justamente cuando actuamos desde esa agresividad lo que estamos mostrando es una inseguridad, una falencia, la ausencia de algo. Y es que yo ataco al otro antes de que él me ataque, justamente porque desconfío del otro y desconfío de sus intenciones y temo del otro. Es decir, le doy un poder al otro sobre mí, y por eso primero tengo que eliminarlo, tomar ciertas medidas de cautela, de tomar distancia para poder proseguir, porque sin ello me sentiría impotente, ¿no? Sentiría que quizás el otro tiene las mismas intenciones que yo. Entonces, cuando empezamos a confiar en ese principio femenino y a conectar más con las otras desde ese otro lado, podemos generar también un proceso de sanación de ese principio o energía masculina interior y empezar a conectar de una manera más saludable también con esa energía, ¿no? Entonces, cómo yo realmente me siento inspirada por la vida, qué es lo que realmente me hace disfrutar la vida, y cómo eso me produce esa necesidad de llevar a cabo, de abrirme paso en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, no olviden que estamos haciendo un sorteo semanal de 4 consultas astrológicas durante el mes de febrero para agendar para, yo creo que finales de febrero y principios de marzo. ¿Cómo participan? Pues simplemente solo es darle like a los videos y dejar sus comentarios. Entre más comentarios escriban, más posibilidad tienen de ganar. Si desean conocer más acerca de nuestros servicios astrológicos de Ars Anima, pueden visitar nuestra página web, que dejo acá en un rincón y en la descripción del video. Bueno, muchas gracias y nos veremos en un próximo video.